¿Cuál es el propósito principal de la regulación sobre instalaciones radiactivas? Proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos nocivos de la radiación. ¿Qué autoridad generalmente emite las regulaciones sobre instalaciones radiactivas? Autoridades reguladoras de la seguridad nuclear o equivalentes. ¿Qué aspectos suelen cubrir las regulaciones de protección radiológica? Control de la exposición a la radiación, gestión de residuos radioactivos y seguridad de las instalaciones. ¿Cuál es la importancia de la evaluación de riesgos en la regulación de instalaciones radiactivas? Identificar y mitigar posibles peligros asociados con la radiación. ¿Qué requisitos suelen imponer las regulaciones para garantizar la seguridad de los trabajadores en instalaciones radiactivas? Capacitación en protección radiológica, uso de equipos de protección personal y monitoreo regular de la exposición. Porque es crucial el seguimiento y la aplicación estricta de las regulaciones sobre instalaciones radiactivas para prevenir accidentes radiológicos y minimizar los riesgos para la salud pública y el medio ambiente. ¿Qué papel juegan los límites de dosis en las regulaciones de protección radiológica? Establecer niveles seguros de exposición a la radiación para proteger a las personas y el medio ambiente. ¿Qué medidas se requieren típicamente para la gestión segura de los residuos radiactivos según las regulaciones? Almacenamiento adecuado, transporte seguro y disposición final controlada de los desechos radiactivos. ¿Cómo se supervisan y hacen cumplir las regulaciones sobre instalaciones radiactivas? Inspecciones regulares, monitoreo de la radiación y aplicación de sanciones por incumplimiento. ¿Cuál es el objetivo final de las regulaciones sobre instalaciones radiactivas? Garantizar el uso seguro y responsable de la radiación en beneficio de la sociedad y el medio ambiente. ¿Qué es la protección radiológica? Es el conjunto de medidas destinadas a prevenir o minimizar los efectos nocivos de la radiación en la salud humana y el medio ambiente. ¿Cuál es el propósito de las regulaciones sobre instalaciones radiactivas? Proteger la salud pública y el medio ambiente de los riesgos asociados con la radiación ionizante. ¿Qué es un límite de dosis en protección radiológica? Es el nivel máximo de exposición permitido a la radiación ionizante para proteger a las personas de los efectos adversos a la salud. ¿Qué agencias suelen ser responsables de emitir regulaciones sobre instalaciones radiactivas? Autoridades reguladoras de seguridad nuclear o equivalente. ¿Qué medidas se toman para garantizar la seguridad de los trabajadores en instalaciones radiactivas? Capacitación en protección radiológica, uso de equipos de protección personal y monitoreo regular de la exposición a la radiación. ¿Por qué es importante la evaluación de riesgos de protección radiológica? Para identificar y mitigar posibles peligros asociados con la radiación en instalaciones. ¿Qué es un plan de emergencia radiológica? Es un conjunto de procedimientos diseñados para responder a incidentes radiológicos y minimizar sus efectos. ¿Cuál es el propósito de controles de calidad en las instalaciones radiactivas? Garantizar que los equipos y procedimientos radiológicos funcionen correctamente y cumplan con los estándares de seguridad. ¿Qué son los monitores de radiación y para qué se utilizan? Son dispositivos que detectan y miden la radiación ionizante para monitorear los niveles de exposición en las instalaciones radiactivas. ¿Qué es el blindaje radiológico y por qué es importante? Es el uso de materiales adecuados para reducir la exposición a la radiación, protegiendo a las personas y el medio ambiente. ¿Cuál es la importancia de la capacitación en protección radiológica para el personal de las instalaciones? Para garantizar que comprendan los riesgos asociados con la radiación y puedan trabajar de manera segura. ¿Qué tipo de medidas se toman para controlar la contaminación radiactiva en las instalaciones? Procedimientos de limpieza, uso de equipos de protección y gestión adecuada de los desechos radioactivos. ¿Qué es la descontaminación radiológica? Es el proceso de eliminar o reducir la contaminación radiactiva de superficies o objetos en las instalaciones. ¿Qué son los monitores individuales de dosis y cómo se utilizan en protección radiológica? Son dispositivos que registran la cantidad de radiación absorbida por una persona y se utilizan para controlar la exposición personal a la radiación. ¿Cuál es el propósito de los planes de gestión de residuos radiactivos? Es para garantizar una disposición segura y adecuada de los desechos radiactivos, minimizando los riesgos para la salud y el medio ambiente. ¿Qué son las áreas controladas en una instalación radiactiva?
Son áreas donde se pueden encontrar niveles significativos de radiación y se requieren controles especiales para proteger a las personas. ¿Qué significa ALARA en protección radiológica? ALARA significa tan bajo como sea razonablemente alcanzable y se refiere al principio de minimizar la exposición a la radiación tanto como sea posible. ¿Qué se entiende por dosis acumulada en protección radiológica? Es la cantidad total de radiación absorbida por una persona a lo largo del tiempo y se utiliza para evaluar el riesgo de efectos adversos a la salud. ¿Qué es un permiso de operación en el contexto de instalaciones radiactivas? Es una autorización emitida por la autoridad reguladora que permite a una instalación operar bajo ciertas condiciones específicas. ¿Qué es la radiación ionizante y cómo se difiere de la no ionizante? La radiación ionizante tiene una suficiente energía para ionizar átomos y moléculas, mientras que la no ionizante no tiene esta capacidad. ¿Qué es un área supervisada en una instalación radiactiva? Es una área donde se pueden encontrar niveles bajos de radiación y requieren controles menos estrictos que en las áreas controladas. ¿Cuál es la importancia de la calibración regular de los equipos de medición de radiación? Para garantizar mediciones precisas de la radiación y mantener la seguridad en las instalaciones radiactivas, que es un informe de sucesos en protección radiológica. Es un documento que describe cualquier evento o incidente relacionado con la radiación que ocurra en una instalación y puede tener implicaciones para la seguridad. ¿Qué es la contaminación externa en el contexto de protección radiológica? Es la presencia de material radiactivo en la superficie de objetos, equipos o áreas que puede representar un riesgo para la salud si no se controla adecuadamente. ¿Qué son las zonas de acceso restringido en una instalación radiactiva? Son áreas donde se encuentran niveles significativos de radiación y el acceso está limitado solo para personal autorizado. ¿Qué es la dosimetría personal y cuál es su propósito en protección radiológica? Es la medida de la dosis de radiación absorbida por un individuo y se utiliza para monitorear la exposición personal a la radiación. ¿Qué es un plan de desmantelamiento en protección radiológica? Es un conjunto de procedimientos diseñados para retirar de manera segura y controlada equipos e instalaciones radiactivas al final de su vida útil. ¿Qué es la monitorización ambiental en protección radiológica? Es el monitoreo de los niveles de radiación en el entorno exterior de una instalación radiactiva, para evaluar su impacto en la comunidad y el medio ambiente. ¿Qué son los estándares de seguridad en protección radiológica y quién los establece? Son normas y directrices internacionales o nacionales que establecen los requisitos mínimos para garantizar la seguridad en las instalaciones radiactivas establecidas por organizaciones como la AIEA. ¿Qué color se utiliza comúnmente para señalizar áreas de riesgo radiológico? El color amarillo. ¿Qué significa una señal como triángulo amarillo y un trébol negro en el centro? Advierte sobre la presencia de radiación ionizante. ¿Cuál es el propósito de la señalización de áreas radiológicas? Alertar y proteger a las personas sobre la presencia de radiación ionizante. ¿Qué es la braquiterapia? Es un tipo de radioterapia interna en la que se colocan fuentes radiactivas dentro o cerca del tumor. ¿Cuál es la diferencia entre braquiterapia y teleterapia? En braquiterapia las fuentes radiactivas están cerca o dentro del cuerpo, mientras que en la teleterapia la radiación se administra desde una fuente externa. ¿Cuál es el propósito de la braquiterapia? Entregar dosis altas de radiación directamente al tumor mientras se minimiza la exposición a los tejidos circundantes. ¿Qué tipos de cáncer suelen tratarse con la braquiterapia? Cáncer de próstata, cáncer cervical, cáncer de mama y cáncer de piel, entre otros. ¿Qué tipos de fuentes se utilizan en la braquiterapia de baja tasa de dosis, LDR? Semillas radiactivas de yodo, -125 o paladio, -103, por ejemplo. ¿Qué tipos de fuentes se utilizan en la braquiterapia de alta tasa de dosis, HDR? Fuentes radiactivas encapsuladas como el iridio -192 o el cobalto -60. ¿Qué es la braquiterapia intersticial? Es cuando las fuentes radiactivas se colocan temporal o permanentemente dentro del tejido objetivo.
¿Qué es la braquiterapia intracavitaria? Es cuando las fuentes radiactivas se colocan dentro de cavidades corporales como la vagina o el útero. ¿Qué es la teleterapia? Es una forma de radioterapia externa en la que la radiación que se administra desde una fuente fuera del cuerpo. ¿Qué tipos de cáncer suelen tratarse con la teleterapia? Cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de cabeza y cuello, entre otros. ¿Qué tipo de máquinas se utilizan comúnmente en teleterapia? Aceleradores lineales y unidades de cobalto 60. ¿Qué es la radioterapia conformada tridimensional 3D CRT? Es un tipo de teleterapia que utiliza imágenes tridimensionales para enfocar la radiación con precisión en el tumor. ¿Qué es la radioterapia de intensidad modulada IMRT? Es una técnica de teleterapia que varía la intensidad de radiación en diferentes partes del campo de tratamiento para maximizar la dosis al tumor y minimizar las dosis a los tejidos sanos. ¿Qué es la radioterapia estereotáctica? Es una forma de teleterapia que administra dosis altas de radiación en un número reducido de tratamientos, generalmente utilizando múltiples haces de radiación. ¿Qué es la radioterapia adyuvante? Es cuando la radioterapia se administra después de la cirugía para eliminar cualquier célula cancerosa residual. ¿Qué es la radioterapia neoadyuvante? Es cuando la radioterapia se administra antes de la cirugía para reducir el tamaño del tumor o facilitar su extirpación. ¿Qué es la fracción de tratamiento en radioterapia? Es la cantidad de radiación administrada en una sesión de tratamiento. ¿Qué es la dosis total de radiación en radioterapia? Es la cantidad total de radiación administrada durante todo el curso del tratamiento. ¿Qué son los efectos secundarios comunes de la radioterapia? Fatiga, irritación de piel, pérdida de cabello, náuseas y problemas digestivos, entre otros. ¿Qué es el haz de radiación en teleterapia? Es el flujo de partículas de alta energía que se utiliza para administrar la radiación al área de tratamiento. ¿Qué es la braquiterapia de alta dosis, HDR? Es una forma de braquiterapia que se utilizan fuentes radiactivas encapsuladas que emiten dosis altas de radiación en un corto periodo de tiempo. ¿Cuál es la ventaja de la braquiterapia de baja tasa de dosis, LDR? Proporciona una liberación prolongada de radiación, lo que permite ser beneficioso para ciertos tipos de tumores. ¿Qué es el cálculo de la dosis en braquiterapia? Es el proceso de determinar la cantidad de radiación que se administra al tumor y los tejidos circundantes. ¿Qué es la telebraquiterapia? Es una combinación entre teleterapia y braquiterapia donde se administra radiación externa junto con fuentes radiactivas colocadas dentro o cerca del tumor. ¿Qué es la tasa de dosis en radioterapia? Radioterapia es la cantidad de radiación administradas por unidad de tiempo, medida en grises por minuto, GI minuto o miligrays por hora, MGI por hora. ¿Qué es la dosimetría? Es la ciencia que practica y la práctica de medir y calcular las dosis de radiación absorbida por un objeto o un organismo. ¿Cuál es el objetivo principal de la dosimetría? Determinar la cantidad de radiación absorbida por un individuo, objeto o área específica. ¿Qué instrumento se utiliza comúnmente para medir la dosis de radiación en dosimetría personal? Dosímetro. ¿Qué es un dosímetro personal? Es un dispositivo que mide y registra la cantidad de radiación absorbida por una persona durante un periodo de tiempo determinado. ¿Qué es la dosis equivalente en dosimetría? Es la dosis absorbida multiplicada por un factor de ponderación de la radiación que tiene en cuenta el tipo de radiación y su capacidad para dañar tejidos biológicos. ¿Qué es la dosis absorbida en dosimetría? Es la cantidad de energía depositada por radiación ionizante en un material por unidad de masa. ¿Qué tipos de dosímetros se utilizan en dosimetría personal? Dosímetros termoluminiscentes, dosímetros de película radiocrómica, entre otros. ¿Qué es un dosímetro de área en dosimetría? Es un dispositivo utilizado para medir la dosis de radiación en áreas específicas, como en instalaciones radiactivas o en entornos de trabajo donde hay riesgo de exposición. ¿Qué es la calibración en dosimetría? Es el proceso de ajustar y verificar la respuesta de un dosímetro para asegurar mediciones precisas y confiables de la dosis de radiación. ¿Qué es el coeficiente de atenuación en dosimetría? Es una medida de cómo la radiación se reduce al pasar a través de un material. ¿Qué es la dosimetría in vivo? Es la medición de la dosis de radiación absorbida por tejidos específicos dentro del cuerpo humano durante un procedimiento médico como la radioterapia.
¿Qué es un fantomaendosimetría? Es un dispositivo que simula las características de los tejidos humanos y se utiliza para calibrar y verificar la precisión de los equipos en dosimetría en radioterapia. ¿Qué es la dosimetría de área extendida? Es la medición de la dosis de radiación en un área grande o compleja como en el entorno de una planta nuclear o instalación industrial. ¿Qué es la dosimetría pasiva? Es un método de dosimetría en el que el dosímetro registra la dosis de radiación sin necesidad de energía externa. ¿Qué es la dosimetría activa? Es un método de dosimetría en el que el dosímetro requiere una fuente de energía externa como baterías para registrar y almacenar la dosis de radiación. ¿Qué es la dosimetría ambiental? Es la medición de dosis de radiación en el medio ambiente, como la radiación cósmica o la radiación terrestre, para evaluar los riesgos para la salud y el medio ambiente. ¿Qué son los efectos estocásticos de la radiación? Son efectos que pueden ocurrir de manera aleatoria y cuya probabilidad aumenta con la dosis, como el cáncer. ¿Qué son los efectos deterministas de la radiación? Son efectos que tienen una relación dosis-respuesta predecible y una dosis umbral, como la quemadura por radiación. ¿Cómo se relaciona la dosis de radiación con los efectos estocásticos? A mayor dosis de radiación, mayor es la probabilidad de que ocurran los efectos estocásticos, pero no existe un umbral de dosis. ¿Qué son los efectos deterministas agudos de la radiación? Son efectos que ocurren rápidamente después de una exposición a dosis altas de radiación, como la enfermedad por radiación aguda. ¿Qué son los efectos estocásticos tardíos de la radiación? Son efectos que pueden desarrollarse años después de la exposición a la radiación, como el cáncer. ¿Qué órganos son más susceptibles a los efectos estocásticos de la radiación? Órganos con alta tasa de proliferación celular, como la médula ósea, los tejidos linfáticos y los órganos reproductivos. ¿Cuál es la principal diferencia entre los efectos estocásticos y los deterministas? Los efectos estocásticos no tienen un umbral de dosis y su probabilidad aumenta con la dosis, mientras que los deterministas tienen un umbral y su severidad aumenta con la dosis. ¿Cómo se previenen los efectos estocásticos y deterministas en la práctica radiológica? A través de optimización de las técnicas de imagen y terapia, el control de la dosis de radiación y el cumplimiento estricto de las directrices de protección radiológica.